noches a todos. Nuevamente me da gusto estar con ustedes en este nuevo tiempo. La palabra de Dios, momentos de reflexión, momentos para la vida. Mi nombre es Celso Hernández y estoy aquí para compartir este tiempo en el que espero sea bueno y de gran reflexión. Durante la Semana Santa tuve la oportunidad de asistir a una ópera en el Teatro Matamoros de la ciudad de Morelia. La obra que fui a ver se llama El Caminante de Nazaret. Fueron 5 actos sobre la pasión de Cristo. El director general es el dominicano Jorge Lockhart. Y algunos de los fragmentos de los actos que se presentaron me llamaron la atención en la forma en la que fueron acomodados. La cronología de los eventos que tenían que explicarse de manera concisa fueron reflexivos. La obertura tuvo que ver con las siguientes escenas: la entrada triunfal en Jerusalén, la casa de oración y la reprensión de los cambistas, el cuestionamiento de la autoridad de Cristo, los amigos con quien se relacionaba Jesús y el amor por Jerusalén. Durante este tiempo que vayamos a platicar, vamos a platicar también sobre las creencias. Y en estas creencias, una persona que se llamó Henry Ford dijo: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto. Y quiero hablarte de las creencias limitantes. Pero antes de empezar a platicar de esto, quiero que leamos una parábola. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que estos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores, que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente, porque ésta lo consideraba un profeta. Todo esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, del versículo 33 al versículo 46. Lo leí en la versión internacional. Esta parábola que nos platicaba Jesús tiene que ver con sí mismo. Y decía de él que Dios toma la función o la parte del dueño de ese viñedo. Ese viñedo pues es un lugar donde está hecho o que está hecho para plantar vid, producir uva y producir fruto. Ese fruto, la vid, la uva, que finalmente se convierte en vino. El vino en la Escritura tiene una connotación o un significado que tiene que ver con la alegría, con el gozo. Pero este vino es un gozo, así como dijo Jesús, que permanecerá para siempre en las personas que lo quieran tomar. Así que el Señor o Dios hizo del mundo una gran viña y a todos nos dio la oportunidad de ir
y trabajar esa viña. Nos dio talento, nos dio dones, nos dio una forma de vida y espera que con lo que nosotros hacemos y tenemos, vayamos a esa viña, la trabajemos y regresemos para darle fruto, para darle lo que le corresponde. Este ejemplo de que se arrendó o que dio en renta este viñedo, quiere decir que todo lo que tenemos, fruto de nuestro trabajo, fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra preparación, de nuestros negocios, todo lo que tenemos, pues ha sido dado en renta, digamos, de esta manera. Porque cuando cada uno de nosotros tenga que cumplir su ciclo en esta tierra, prácticamente todo lo que hicimos y todo lo que trabajamos en esta tierra aquí se quedará. Y probablemente alguien que no trabajó, alguien que no se esforzó, será quien herede todos esos bienes. Pero esta situación que nos permite ver Dios, dice que llega un tiempo en el cual habrá una cosecha. Y entonces esperamos que cada uno de nosotros traigamos fruto, que podamos dar, podamos regresar a Dios y decir: Dios, tú me entregaste estos dones, estos talentos, yo fui, los trabajé y mira, sembré la sonrisa de un niño, mira, le ayudé a una persona, mira, mostré a otros tu grandeza, tu belleza, todo lo que tú me has dado lo utilicé para bien. Eso es un momento de recibir la cosecha. Pero los labradores hacen esta semejanza de las personas que están en el mundo, de todos nosotros somos esos labradores, y habrá labradores buenos y habrá labradores como estos que agarraron a los siervos de este dueño y golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los enviados de Dios que les trajeron la palabra, que les trajeron las enseñanzas, no los escucharon. La gente no escuchaba las palabras de Dios, incluso les mandó profetas, les mandó señales, les mandó prodigios, y aún así, decía, no creyeron en estos profetas. Así que Jesús es uno de los mayores profetas, es el Hijo de Dios. Y entonces, cuando estas personas o los labradores vieron que llegaba su hijo, Dios pensaría: a mi hijo sí lo van a respetar. Pero vieron también que no escucharon la palabra que venía explicada por el mismo Hijo de Dios. Entonces estos labradores, pues lo que hicieron fue no hacer caso a las palabras. Y es donde yo quisiera empezar a platicar acerca de las creencias. Una de las cosas que venían en este acto que les platicaba de la ópera fue la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús venía llegando a esta ciudad, una ciudad donde todo el pueblo judío en su mayoría, pues era un lugar sagrado, un lugar que representaba una gran ciudad a nivel religioso. Todas las personas que vivían en los pueblos viajaban grandes distancias para llegar hasta este lugar, Jerusalén, y entonces llegaban al templo y tenían una idea religiosa de ir y llevar una ofrenda, y de esa manera pues buscar estar cerca de Dios. Al llegar Jesús a Jerusalén, pues las personas que lo vieron montado en un burro. Y entonces esta semejanza de cómo entraban las personas victoriosas a las ciudades, pues era con un gran hombre, con un ejército, con platillos, con bombos, y llegaban con una gran aceptación del pueblo o de la gente que estaba ahí para recibirlos. Este domingo con el que empieza toda esta celebración religiosa, pues tiene que ver también con este domingo, ¿no? Que algunos saben que pues hay una celebración, ahí están los ramos, están varias cosas que hacen alusión a reconocer a Jesús en su entrada triunfal. Y pues yo quisiera preguntar, o que hiciéramos una reflexión acerca de cómo le permitimos a Jesús entrar a nuestra vida. Durante todo este tiempo que vayamos a platicar sobre esta ópera, hay unas situaciones muy puntuales donde nos dejan ver cuál es la interacción del hombre con Jesús. Pero esa es la primera reflexión,
¿Qué lugar tiene Jesús en nuestra vida? Y no tiene que ser así tan pomposo, tan un altar. No tiene que ver con grandes sacrificios. Más bien, pues con las decisiones cotidianas, las decisiones del día a día. Cómo es que en mi familia, conmigo mismo, con mi persona, con las personas con las que trabajo, con mis compañeros, cómo trato yo a mis vecinos, cómo trato a la gente. Eso va a hablar de cuál es el nombre que tiene Jesús en nuestra vida. Y si lo dejamos entrar o cuestionamos a esta persona. Entonces les hablaba de las creencias. Las personas que no reconocían a Jesús, paradójicamente, eran las personas que sabían más. Las personas que tenían un cierto nivel de preparación, que habían estudiado e incluso enseñaban la palabra de Dios, pero no reconocían a Jesús en este sentido. Así que, pues ellos creían que lo que ellos estaban haciendo era lo correcto y eran muy celosos de sus prácticas. Pero Jesús incluso vino a esta tierra como ese hijo que venía al viñedo, y en esa interacción que tuvo con todos los labradores, algunos labradores lo escucharon, algunos labradores no lo escucharon, y es un paralelo de decir, la gente del mundo, la que escucha la palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros podemos recibirla, entenderla, escucharla y practicarla? Entonces es un primer paso, cuando está la entrada triunfal en Jerusalén, y pues otro acto que se presentó en esta obra fue cuando llega a su casa. Recordemos que esta casa, Jerusalén, este templo tan hermoso que estaba puesto ahí, estaba puesto para llegar y hacer una celebración. Es decir, que cada persona que había viajado, que había preparado sus ofrendas, llegaba hasta acá, y entonces pues ya llegaba, y durante todo el camino tenía que venir cuidando su ofrenda. Había varias formas de hacer las ofrendas, y en esta ocasión pues se encuentra que ya era un negocio, que ya era un lugar donde llegaban las personas, y en lugar de traer sus ofrendas de sus casas, pues ya llegaban a comprarlas, ya llegaban a hacer negocio ahí en el templo. Y entonces esa es una de las cosas por las cuales dijo él: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, porque ya se hacía negocio con las ofrendas. Ya el objetivo principal, que era que las personas llevaran una ofrenda, y que no era por la ofrenda en sí, sino el sacrificio que representaba, el prepararla, el mantenerla, llevarla desde su lugar de su origen hasta allá, hasta ese lugar. Todo ese esfuerzo que tenía que pasar, pues era un esfuerzo que valía la pena la ofrenda. Pero en ese momento ya veían una oportunidad ahí de estar vendiendo y comprando, y es donde pues de alguna manera se le critica al Señor Jesucristo cuando llega y de alguna manera los corre, y decían: ¿cómo es que ya no les tuvo paciencia, ¿no? Pero fue muy enérgico en decir que lo que estaban haciendo no era lo correcto. El plan de hacer las ofrendas y de hacer toda la liturgia y de subir y de llevar no era para hacer negocio, sino que las ofrendas eran principalmente del corazón. Si las ofrendas no se dan del corazón, pues entonces no tenían el sentido, el significado que debería. Así que eso es lo que sucede con el segundo acto. Y pues hay en la ópera que se presentó, la persona que significaba a Jesús traía un trapo, y con ese trapo estaba haciendo las veces de que estaba correteando a los cambistas. Otro punto importante aquí es cuando cuestionan la autoridad de Cristo. Le preguntan: ¿y tú con qué autoridad haces todas estas cosas? Porque cada uno de los sacerdotes que estaban ahí pues eran quienes tenían los rangos, quienes tenían los títulos, las vestiduras, y ya tenían cierta preparación para poder decir: bueno, yo soy el rabí, yo soy el maestro, yo soy el que enseña, yo soy el que escribe. Y entonces ya tenían
cierto nivel. Entonces le preguntan, no, tú Jesús, ¿con qué autoridad haces todo esto? O sea, le preguntaron, a ver, ¿tú eres el hijo de aquel dueño de la viña? ¿O tú con qué autoridad vienes, no? Y entonces esa, paradójicamente, como les comentaba hace rato, pues las personas que más deberían saber eran las personas que menos daban cabida a Jesús en sus vidas. Entonces, esa es una de las puntos fundamentales de esta obra. Otra cuestión era cuando los amigos con los que se relacionaba Jesús no eran del tipo que esperaban que Jesús estuviera, porque Jesús estaba con todas las personas. Si alguien ha tenido la curiosidad de leer las escrituras, los evangelios que narran la vida de Jesús, ahí nos enseña y nos platica cómo es que en su día a día se encontraba personas que tenían algún problema físico, que tenían algún problema pues de equivocaciones, de errores que habían cometido, personas que pues a lo mejor no las quería la sociedad, pero Jesús sí las quería. Jesús caminaba con ellos y pues más que ir a casas lujosas, más que ir a lugares donde hubiese muchos recursos, él iba con las personas que más lo necesitaban, y él decía incluso que los sanos no tienen necesidad de un doctor, pero los enfermos sí. Entonces las personas sanas eran aquellas personas que decían, pues yo no necesito a Jesús, ¿para qué lo necesito? No entra en mis planes de vida. Y esas son las personas a las cuales pues ya no, Jesús no hizo alguna obra con ellos. Pero las personas que clamaban por él y decían, ten misericordia de mí, ayúdame, sáname, pues todas estas personas eran quienes recibían esos beneficios o esos milagros de parte de Dios. Y otro asunto fue el amor por Jerusalén. Tenían muchas personas que estaban fuera de Jerusalén, como que tenían esa remembranza de su tierra, y decir, volteaban hacia Jerusalén y decían, allá está la presencia de Dios, allá está el templo, allá está el punto religioso, allá es donde debemos ir. Entonces el amor por Jerusalén era algo que buscaba la gente. Pero estas creencias que les platicaba hace rato son las creencias que no nos dejan de alguna manera crecer. Hay veces que ya tantas veces hemos repetido una actividad, tantas veces hemos hecho lo mismo, que ya nos sale por automático. Alguno podrá recordar cuando empezó a manejar, que tal vez tenía que poner mucha atención a los pedales, o a la palanca, o al volante, o al tablero de instrumentos, o a la carretera. Entonces su atención estaba dividida en todos estos posibles puntos de poner atención. Y conforme fuimos pues conociendo los pedales, conociendo la palanca, conociendo la dirección del vehículo, ya no nos era tan difícil ubicarnos, y entonces ya nosotros podríamos estar manejando incluso hasta ahora. Si alguien ya es experto manejando o ha manejado por muchos años, ya no es necesario que piense o que ponga atención específicamente en lo que está haciendo para poder hacer que el coche avance. Y entonces pues uno ya dice, pues ya sé manejar. Entonces de esa manera pareciera que esas creencias que nos llevan, o que con las que dirigimos nuestra vida, son como manejar. Decir, bueno, pues ya las sé, ya las conozco, y ya no nos damos la oportunidad de ahondar un poco más en esas creencias. Entonces, lo que les platicaba en su momento fue, pues, tanto si dices tú que puedes, pues sí puedes. Y si dices que no puedes, también estás en lo correcto, no puedes. Pero la reflexión de esta tarde pues será que le demos el lugar a Jesús cuando Él entre. Nos preguntemos qué lugar tiene Él en nuestra vida, cuánto tiempo dedicamos para estar con Él, para conocerle. Es una persona, está escrita su vida, sus enseñanzas están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia. Y entonces ahí Él mismo dijo que buscáramos estas escrituras,
porque en las Escrituras encontraríamos palabras acerca de Él, y esas palabras serían de vida eterna. Entonces busquemos darle a Jesús un lugar en nuestras vidas. La casa de oración, pues que nuestro lugar de oración sea un altar, nuestra propia vida sea un altar, y que en ese altar, pues normalmente en los altares se ponen las cosas mejores, las cosas más limpias, las cosas más bonitas, con más color, y entonces que el altar que pongamos en nuestra vida, pues sea un altar que sea agradable, que sea grato para Dios. Y bueno, la autoridad, de repente nosotros decimos, ¿quién es Jesús? Pues démosle la autoridad a Jesús. Algunos ya decimos, pues Jesús es un gran maestro, Jesús es un personaje histórico, pero no hemos reconocido que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios. Así que, pues démosle esa autoridad. Él es el Hijo, Él es el dueño de la viña, el dueño de todo lo que tenemos, el dueño absoluto de todas las cosas de la tierra, el que ha creado todas las cosas y para quien han sido hechas todas las cosas, y quien mantiene todas las cosas para dar ese fruto. Los amigos, bueno, pues también buscar las personas con las que nos relacionamos, que nuestros amigos estén, pues también que nos ayuden, que nos lleven a estar más cerca de Jesús. Algunas personas decían que las personas con las que nos relacionamos hoy, pues son las personas que van a definir nuestro futuro. Si nos relacionamos con buenas personas que nos ayuden a ser mejores, pues seremos mejores. Pero si nos rodeamos con personas que no nos ayudan y no nos aportan, también el futuro será de no aportar y de no sumar. Entonces démosle a Jesús ese lugar. Así como Él no tenía ningún prejuicio para las personas con las que hacía los milagros, con los que nos dejó escritos en la Escritura, en la Biblia, Él no hacía acepción de personas, no buscaba algunas personas que tuvieran algún tipo de ingreso, que supieran algún tipo de conocimiento, más bien a todas las personas, a todos los labradores, haciendo la referencia a la parábola, a todos los labradores, el dueño de la viña nos trata por igual. Y el amor por Jerusalén, pues que procuremos esa parte espiritual en la vida, que demos un tiempo para reflexionar, un tiempo para buscar dentro de nosotros cuáles son nuestras más profundas convicciones, y que en ese lugar pues tenga cabida Dios, el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que vemos, incluso de lo que no vemos, tan altos como están los cielos, tan profundas como son las aguas del mar. Así es el amor de Dios, y Él pues también espera recibir amor de parte de nosotros. En la próxima plática continuaremos con el acto 2. Esta apenas fue la obertura, pero durante este camino que les platique de la obra a la que tuve oportunidad de ir, iremos narrando estos fragmentos, y de eso se va a tratar estas 4 pláticas. Soy nuevamente Celso Hernández, me da mucho gusto estar con ustedes, que todos los que hayan estado conectados y los que van a escuchar posteriormente esta plática pues sea de gran reflexión, y no se pierdan las próximas.